La exposición Todos los caminos llevan a Roma permanecerá en el MUBAC de Alicante hasta el próximo domingo. El MUBAC acogerá hasta el 2 de noviembre la exposición Todos los caminos llevan a Roma, que evoca a través de pinturas y objetos las condiciones de los viajes por Europa entre los siglos XVI y XIX. En la muestra se exponen óleos, grabados, cartas, pasaportes, cofres de viaje o calendarios solares, procedentes de más de 25 museos de diversas ciudades del mundo. La exposición, que reúne los testimonios de artistas, pintores, escritores, filósofos e incluso simples viajeros, a través de 41 óleos y 18 grabados acompañados por una selección de textos, traslada al visitante de norte a sur, desde los preparativos hasta la llegada a Roma, pasando por los Alpes o por los peligros del mar. Acércate al MUBAC y disfruta hasta el domingo de esta exposición impulsada por la Diputación de Alicante. El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia inicia su temporada de ópera 2008-2009 con la obra de Richard Wagner, Parsifal. El director Lorin Maazel ha elegido esta obra para abrir la temporada 2008-2009 en el Palau de les Arts. Para iniciar la programación de su tercera temporada, el Coliseo ha realizado una nueva producción con dirección escénica a cargo del cineasta Werner Herzog. Parsifal es una extraña y complicada historia que mezcla religiosidad fetichista, cuestiones raciales y sexo. Está inspirada en un romance germánico del siglo XII, en torno a la leyenda cristiana del Santo Grial y de la Santa Lanza. Podrás disfrutar de esta obra los días 31 de octubre y 4 y 7 de noviembre en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. El MUBIM acoge la exposición del fotógrafo Karel Čapek, una muestra fotográfica que se sitúa en el periodo de entreguerras de la República Checa. La exposición dedicada a Karel Čapek coincide con el 70 aniversario de su fallecimiento y muestra casi un centenar de fotografías distribuidas en diversos bloques temáticos, así como una muestra de algunos de los dibujos que realizó para ilustrar sus libros. El breve episodio de la vida fotográfica de Karel Čapek se sitúa en el periodo de entreguerras de la República Checa. Su percepción sensitiva del entorno tan característico de sus libros encontró un reflejo en su hobby, la fotografía. Acércate al MUBIM de Valencia y disfruta de la exposición de Karel Čapek hasta el 7 de diciembre. Tras 4 años sin sacar nuevo trabajo, Revolver se ha decidido a lanzar un nuevo disco, 21 gramos, y lo dará a conocer al público valenciano en el Green Space de Heineken. A punto de cumplirse 20 años de la existencia de Revolver y alrededor de 27 desde que comenzara su carrera musical, Carlos Goñi hace tiempo que es uno de los nombres esenciales del mejor rock español. Es un grupo valenciano caracterizado por un sonido propio e identificable, y porque en sus letras siempre habla de verdad y desde el corazón. Revolver, en definitiva, lleva 20 años ofreciendo la mejor cara de un rock español que mima melodía y texto, que puede ser masivo sin descuidar ni por un segundo la calidad. Todo lo que no conozco y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus... No te pierdas el directo de Carlos Goñi en el Green Space de Heineken el viernes 14 de noviembre. Retratos 1902-1925, Vicente Gómez Novella. Este es el título de la exposición que podrá visitarse en el aula Camp La Llotxeta de Valencia hasta el próximo 19 de noviembre. La muestra que acoge La Llotxeta supone la apertura de Fotográfica 2008 y demuestra que la fama internacional del valenciano Vicente Gómez Novella no fue fruto de la casualidad. La selección de retratos que se presentan en el aula de cultura de la Camp de Valencia es toda una muestra de maestría de Novella, un fotógrafo que controló a la perfección el lenguaje de la luz, la composición y la presentación de sus positivos. Un artista capaz de dotar de energía, personalidad, profundidad psicológica y elegancia a cada modelo retratado. Acércate al aula Camp La Llotxeta de Valencia y disfruta de la exposición de este fotógrafo valenciano hasta el 19 de noviembre.